Tenemos un mundo agitado. Ya en el año anterior tuvimos el tema de Rusia y su ataque contra Ucrania, y más recientemente tenemos el de Hamas contra Israel y bueno, todo lo que de ello ha derivado. ¿Cómo nos podemos acercar a estos temas? Pues tenemos el auxilio de una disciplina que es la geopolítica, que es esta forma de acercarnos a lo que es el mapa internacional, este mapa de correlación de fuerzas que existe, en donde los diferentes países, los diferentes actores de corte internacional, empresas y organizaciones, pues hacen uso de diferentes tipos de poder para tratar de marcar la agenda temática y, bueno, obviamente tener espacios de poder. Podemos hablar del poder blando, que sería, por ejemplo, el uso de la diplomacia, el uso de los medios de comunicación, de la persuasión, pero también tenemos el poder duro, que sería el uso de la vía militar, entre otras. Pero hay una tercera vía, que es el smart power, o poder inteligente, que es el uso, es la mezcla de este poder blando con el poder duro. Entonces, todos estos los países del concierto internacional, bueno, van a moverse en estos ámbitos, y evidentemente esto nos va a llevar a la construcción, a la pugna de discursos, de lo que nos quieren decir los diferentes países u organismos, y también la construcción de imágenes y en este caso no solamente hablaríamos de países, sino también de personajes internacionales clave, que son empresarios, por ejemplo, que tienen una gran visibilidad, una gran influencia a nivel internacional. Podríamos hablar de Bill Gates, por ejemplo, o de George Soros, que ya anunció su retiro, o de personajes más recientes como Mark Zuckerberg, pero eso lo veremos un poquito más adelante. ¿En dónde estamos? Estamos en un proceso de reconfiguración mundial, en donde no solamente tenemos el caso de Rusia y el caso de Israel, sino lo que viene de un tiempo para acá, que es esta situación que emerge después de la caída del muro de Berlín, que es la emergencia de países que comienzan a desafiar el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional. Uno de los más comentados en este tiempo, pues es la emergencia de China como una gran potencia y de cómo compite por espacios a nivel internacional con Estados Unidos. Pero no solamente tenemos ese tema, tenemos muchos otros en la agenda temática internacional, que es el cambio climático, los movimientos feministas, las migraciones que involucran a varias naciones, que, como les decía, también va a implicar el surgimiento de liderazgos. Por ejemplo, yo hablaría del caso de esta joven sueca, Greta Thunberg, que ha tenido un papel muy relevante en relación con el tema del cambio climático. Entonces, todo esto que hemos comentado, pues es importante que nosotros los miremos desde esta disciplina que es la geopolítica, que es entender qué es lo que está ocurriendo en este ajedrez internacional. Por si lo anterior fuera poco, tenemos otro segmento que es muy importante, con una irrupción muy importante a lo largo del siglo XXI, que es el avance tecnológico, las nuevas plataformas de difusión de información, que ha llevado al surgimiento de casos como el de Wikileaks, el de Anonymous, o la guerra que se da a través de países con el tema de TikTok, de cómo en algunos países se ha impedido ya que algunos funcionarios usen la herramienta. Pero también tenemos a personajes como los comentábamos, que era Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates y algunos otros que van surgiendo. Esto ha derivado ya en los últimos años también en el tema de la inteligencia artificial, que nos da muchas ventajas, pero que también nos da muchos elementos para la polémica, por ejemplo, la pérdida de empleos o la desinformación. Con todo esto que lleva aparejado, entonces, bueno, pues tenemos que estar pendientes de lo que ocurra. Es este panorama en el que nos insertamos nosotros como país, y en los que el estudio de la geopolítica y su vinculación con los medios de comunicación es muy importante, porque nosotros estamos inmersos en esta reconfiguración. ¿Qué vamos a hacer ante el cambio climático? ¿Qué vamos a hacer ante la competencia comercial y económica? ¿Qué vamos a hacer en tema de las guerras de información? Pero hay algo muy importante, que es nosotros como país, como marca México,
qué le queremos decir al mundo, qué imagen queremos proyectar al mundo y sobre todo qué emociones le queremos transmitir al mundo. Entonces todo esto es una mezcla, tomando en cuenta que la comunicación es propaganda, la comunicación es generación de percepciones y un componente muy importante es el tema de las emociones para esta generación de percepciones. Entonces, bueno, pues vemos un panorama complejo, pero bueno, afortunadamente tenemos esta disciplina de la geopolítica que nos permitirá entender más de lo relacionado con el tablero internacional.